Adoramos el nombre de Cristo, iglesia. Muy buenas noches. Que el Señor te bendiga. ¿Cuántos realmente quieren desarrollar un liderazgo bíblico? Y hoy vamos a hablar del tema del liderazgo bíblico. En este mundo vemos muchos tipos de liderazgo. Vemos el liderazgo democrático, vemos el liderazgo autoritario, liderazgo transformacional, liderazgo servicial. Pero la Biblia nos habla de un liderazgo que tiene que ver y que está fundamentado en los principios espirituales de la Biblia. Tiene un profundo énfasis en la humildad. Tiene que ver con servir a otros más que servirse a sí mismo. Está motivado por el amor. Es ético. Habla de lo que es correctamente moral, según lo que Dios nos enseña. Y tiene que ver con que pueda cumplirse, que llegue el reino de Dios a cada vida, que podamos conocer los principios espirituales de victoria. Y hoy vamos a hablar de ese tema. La enseñanza de hoy se titula Liderazgo sabio, preparación, prudencia y diligencia. Vamos a hablar de estos principios, la preparación, la prudencia y la diligencia, que es el fundamento de un liderazgo sabio. Una vez escuché decir que la sabiduría es como un poderoso martillo. Puede uno con esta herramienta arreglar muchas cosas, pero si uno no lo sabe usar, el martillo puede terminar dañándose los dedos. Y hoy vamos a explorar cómo usar este martillo de la sabiduría sin lastimarnos, de una manera correcta, de una manera constructiva. Y vamos a estudiar el libro de Eclesiastés, no el libro, el capítulo 10, del versículo 10 al 20 de Eclesiastés, que nos habla de estos fundamentos, la preparación, la prudencia y la diligencia como fundamentos de un liderazgo sabio, de un liderazgo responsable. ¿Cuántos quieren realmente mejorar su capacidad de liderazgo? Entonces vamos a estudiar los versículos que comienzan del 10, capítulo 10, versículo 10 al 20. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a comenzar con el versículo 10. Y el principio que nos enseña este capítulo 10 es que la preparación previene el desgaste. A veces hay gente que se desgasta mucho, que pierde esfuerzo, que se esfuerza innecesariamente, que no es efectivo en su trabajo. ¿Y sabe por qué? Por la falta de preparación. Dice la Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés 10:10, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Y vemos que la sabiduría comienza con algo muy sencillo, con algo que es de sentido común. Pero a veces el sentido común es como el desodorante. La persona que más lo necesita es la que menos lo usa. A veces el sentido común carece. Y por eso aquí la ilustración que vemos es de alguien tratando de cortar un árbol. Pero lo está haciendo con un hacha desafilada. Puede que lo logre, pero después de sudar la gota gorda, quizás después de que desarrolle uno que otro calambre, después de perder mucho tiempo, y lo que necesitaba era afilar su hacha. Hay gente que se esfuerza demasiado. Hay gente que pierde fuerza, que pierde tiempo, que se gana heridas innecesarias, sufrimientos innecesarios, demoras innecesarias. ¿Qué le hace falta? Afila tu hacha. Dios da las herramientas, Dios da dones, pero a cada uno le corresponde el tema de la preparación, de preparar. Si planeamos, si nos organizamos, si desarrollamos la habilidad, podemos lograrlo más rápido, en más corto tiempo, de una manera más efectiva y sin lastimarnos. Entonces, aquí hay sabiduría, dice la palabra del Señor.
Y por eso nosotros necesitamos entender, para aplicar a nuestra vida, que necesitamos tener una preparación adecuada. Uno de los problemas que sufren muchas personas es que rápidamente quieren alcanzar sus propósitos, sus objetivos, pero sin preparación. Y la preparación no está de más, es fundamental. De nada sirve tener el hacha de la mejor marca, Tramontina, no sé qué mejor marca sea de hacha, pero si no está afilada, no va a lograr su propósito. Cuando uno tiene una preparación adecuada, hace que las tareas sean más efectivas y menos desgastantes. En la vida esto significa que debemos educarnos, planificar, asegurarnos de que estamos equipados antes de enfrentar los desafíos, para que entonces con esta preparación con sabiduría estemos ahorrando tiempo, esfuerzo y recursos. Y a veces, ahora que estamos en época de la Copa América, eso es como el que le gusta el fútbol, el que quiere jugar. Y vemos muchas veces que a veces se hacen torneos en barrios, en canchas sintéticas. Y el que le gusta jugar, por lo general, tiene un uniforme en su maleta, tiene unos zapatos en su maleta. Y no cuando le abren la oportunidad, voy a ir a la casa a buscar la ropa, ya para qué, ya llegaste, ya se perdió el partido. Nosotros necesitamos estar equipados, estar prevenidos, estar anticipados. Es más, la preparación es una demostración de que tenemos fe, porque fe es la esperanza, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos, pero que tenemos la convicción de que va a llegar. Entonces necesitamos nosotros prepararnos antes de que lleguen las cosas. Por eso la preparación es fundamental para alcanzar los propósitos. Lo segundo, la segunda clave es la prudencia. Primero es preparación. La preparación es vital. Lo segundo es la prudencia. Y comenzamos teniendo prudencia con nuestras palabras. En nuestras palabras está la verbalización de nuestros pensamientos. Por lo general pensamos y así hablamos. Por eso hay que tener cuidado de lo que hablamos, porque si estamos pensando negativamente, si estamos pensando de manera contradictoria, si estamos pensando de manera pesimista, eso vamos a estar hablando. Y no podemos decir que tenemos fe, no podemos decir que lo vamos a lograr si nuestros pensamientos y nuestras palabras están diciendo lo contrario. Por eso necesitamos tener mucha prudencia con el manejo de la boca, de las palabras. El Espíritu Santo nos viene hablando mucho de ese tema. En el ayuno que hubo este sábado, mi hijo compartió de la importancia de las palabras. En la boca está la maldición o la bendición. Y el libro de Santiago dice que nuestra boca es pequeña, la lengua es pequeña, es un órgano pequeño, y lo compara con el timón de una gran nave. Cuando nosotros no le ponemos un buen capitán a ese timón, la nave va a la deriva. Y por eso algunas personas hablan todo lo contrario a lo que sueñan. En vez de estar anhelando, en vez de estar orando, en vez de estar confesando, en vez de estar usando su lengua para organizar, para crear, para construir, no la usan. Y por eso necesitamos entender que desde el timón hay que empezar a dirigir el rumbo a donde queremos llegar. Y vamos con el versículo 11 y 12, del 11, 12, después 13 y 14. Pero comienza la ilustración de esta manera, así lo explica el libro de Eclesiastés. Si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué sirve ser encantador de serpientes? Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Vea lo importante. Después de la preparación viene la prudencia. Ten cuidado con las palabras. Y la metáfora que usa es la de un encantador de serpientes. Todos sabemos la velocidad y la rapidez de las serpientes.
Entonces, necesitamos nosotros actuar en el momento adecuado. La inacción o la acción tardía puede hacer que incluso las habilidades valiosas de un encantador se vuelvan inútiles. Y por eso habla el tema de un encantador de serpientes. Si el encantador se anticipa y la serpiente lo muerde, ¿ya qué? O si de pronto es lento y atrás y la serpiente lo muerde, ya perdió. Por eso nosotros debemos saber usar las palabras en momentos oportunos. Muchos conflictos, muchas oportunidades se pierden porque no actuamos en el momento oportuno. Con nuestra boca podemos construir, con nuestra boca podemos llegar a acuerdos, con nuestra boca podemos reconciliarnos, con nuestra boca podemos bendecir, con nuestra boca podemos organizar, podemos incluso detener situaciones lamentables, así como un encantador puede encantar una serpiente y evitar que ella lo muerda, le cause daño. Es por lo efectivo, por lo oportuno, por el movimiento exacto que hace. Por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor mucha sabiduría y entender que la lengua da direccionamiento a aquello que se planeó, aquello que se organizó con tiempo. Es importante, iglesia, Dios nos viene hablando. Él quiere desarrollar en nosotros, que nosotros desarrollemos un liderazgo responsable, un liderazgo sabio. Es importante tener control con la lengua. No solamente el callado, porque a veces, ¿por qué no hablan? No quiero embarrarla. No, a veces es necesario hablar oportunamente, comunicar oportunamente. La oportunidad en la acción. El encantador de serpientes que pierde su oportunidad de demostrar su habilidad, si la serpiente lo ha mordido, entonces resulta aquí inminente actuar con sabiduría y con prontitud. Y la vida nos enseña muchas veces a aprovechar la oportunidad, el momento adecuado. Si demoramos o si actuamos anticipadamente, podemos causar problemas. Imagínese a alguien que está tratando de calmar un bebé que está llorando por hambre. Pero cálmate, nene. Pero niño, cálmate. Deja de llorar. Hablar no va a calmar a este bebé. Las palabras no son suficientes cuando no van acompañadas de una acción. Y necesitamos nosotros hablar con la acción adecuada. A un bebé obviamente hay que hablarle con cariño. Los bebés entienden el estímulo de las frases, de los tonos, pero si el bebé tiene hambre es necesaria la acción. Entonces no es solamente las palabras, porque a veces hay palabras vacías, es la palabra que viene con coherencia, que viene de acuerdo y con aquello que motivó la palabra, va de acuerdo, concuerda con la intención que se da. Y por eso nosotros necesitamos saber, y parte de la sabiduría implica saber cómo y cuándo y cómo hablar, con qué tono, de qué manera, de qué forma, con qué acción acompañarlas. En la comunicación a veces hay gente que dice palabras, pero con sus gestos dice otra cosa. Sí lo voy a hacer. No cuenten conmigo. Uno dice, pero ven acá. O sea, requiere que haya una armonía para que haya la capacidad de edificar y de construir. El versículo 13 y el 14 dice: los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Y con esto es la prudencia en los pensamientos. No es solamente la habilidad de saber qué decir o cómo decirlo y con qué actitud decirlo, sino que obviamente las palabras nacen en nuestros pensamientos. Es vital
que nosotros estemos pensando con sabiduría y no como necios. Porque los necios hablan en base a suposiciones sin fundamento. Y esto lo lleva a conclusiones erróneas y perjudiciales, y a su vez entonces resalta la incapacidad de prever el futuro de manera incorrecta. Los pensamientos y las conclusiones insensatas producen palabras necias. Los necios comienzan con estas ideas incorrectas. A veces están mal fundamentados, carecen de sensatez, no son racionales, lo que inevitablemente los lleva a conclusiones erradas. Por eso, si queremos mejorar nuestras palabras, hay que transformar los pensamientos. Entonces, empecemos a prestar atención la raíz de nuestras palabras, cómo pensamos. Si estamos llenos de odio, de rencilla, si estamos haciendo conjeturas incorrectas, si tenemos prejuicios que no son correctos y racionales, no bien fundamentados, hay que corregir nuestros pensamientos. Por eso Romanos 12 dice que la clave o el inicio para que nosotros podamos experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es transformar nuestros pensamientos. Dice, no te amoldes a los pensamientos de este mundo, no te amoldes a las costumbres de este mundo, sino permite que tus pensamientos sean transformados para que entonces puedas entender la voluntad de Dios y experimentarla, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, en la prudencia es prudencia en las palabras y prudencia en los pensamientos. Así que empecemos nosotros de ahora en adelante a estar observando nuestros pensamientos, a mirar qué pensamos, qué prejuicio tenemos. A veces el pensamiento nos lleva a sentir rabia hacia una persona que no nos ha hecho nada, a pensar como el mundo piensa. Es que todos dicen, es que todos hablan mal de este, yo también hablo. Es que todo el mundo no le gusta esto, yo también. No. Acuérdate, no te amoldes a lo que piensa este mundo. No te amoldes a eso. Estamos hablando de un liderazgo diferente, de una manera de pensar diferente, la manera de pensar conforme a los principios espirituales de Dios. Entonces, si estamos pensando sin fundamento, pensamientos insensatos, pensamientos que no tienen una base correcta, que no son verdaderos, que no son justos, vamos a reprender ese pensamiento. Vamos a decir, no voy a pensar más así, no voy a pensar así. No voy a pensar más con prejuicios, no voy a pensar más con groserías, no voy a pensar más así, y vamos a empezar a cambiar. La transformación comienza poniendo nosotros de nuestra parte. Así como afilamos el hacha, que es nuestra responsabilidad, también es nuestra responsabilidad la prudencia de cómo pensamos, de cómo vivimos y de cómo hablamos. Hay otro detalle que está en el versículo 20 de que me lo voy a traer aquí para que también habla del mismo tema, y es la prudencia de hablar mal de otros. Y a veces nos gusta hablar mal de otros, sean autoridades, jefes o a veces personas más poderosas, y hay que tener cuidado porque nos pueden botar. Estos pensamientos pueden llegar a nuestras autoridades y podemos quedar muy mal. Dice el versículo 20, nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente. Acuérdate que comienza en la mente. Y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio. Pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. Son palabras sabias, llenas de analogía, llenas de metáforas. ¿Qué está diciendo? No tengas por costumbre hablar mal de la gente. Eso te va a dañar tus relaciones. Eso puede dañar tu crecimiento. De pronto tú has caído bien en una empresa. Te tienen en buena estima. Pero de pronto un día dejaste
correr tu mente y empezaste a contarle a alguien lo que no te gusta de tu jefe, de alguien poderoso, de alguien importante? Cuando vayas tú de pronto a pedirle algo a esa persona va a decir no. ¿Pero yo qué te he hecho? No. Seguramente un pajarito le contó. Entonces hay que tener cuidado de los pajaritos. Mejor es nosotros estar atentos a no pensar mal, a no hablar mal de nadie. La calumnia, el chisme, la murmuración son en contra de nosotros, dañan las relaciones. A veces tú dices, yo no sé, me dejó de hablar, yo no sé qué le pasó a esta persona, éramos amigos y de pronto guardó distancia. Probablemente un pajarito escuchó lo que dijiste y es que son proverbios. También los proverbios hablan de eso, que a veces los chismes dañan las relaciones. Los chismes generan conflictos. Donde hay chismes, donde hay calumnias, hay división, hay pleitos, hay mala actitud, hay problemas. Entonces hay que tener prudencia con nuestras palabras, pensamientos y con lo que expresamos. Punto 3 del liderazgo sabio. La importancia del liderazgo y la disciplina. El versículo 16 y 17 dice: qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente, cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. Dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble y cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerza y no para emborracharse. Aquí la analogía es de un rey o de un gobernante que sin preparación, que sin formación, que sin prudencia es nombrado gobernante. Una persona sin preparación, sin madurez, que llega de una vez a ser un gobernante, a tener poder, autoridad, a definir el rumbo de un país, y que pasa con líderes que lo que están pensando es en la parranda, en la fiesta, en el derroche. ¿Cómo terminará ese gobierno? ¿Cómo terminará ese país? Se necesita tener disciplina. Se necesita aprender a que todo tiene su tiempo. La disciplina es el liderazgo responsable. Sabe en qué momento hay que festejar, sabe en qué momento hay que trabajar, sabe en qué momento hay que producir. La disciplina tiene que ver con el orden, con la agenda, con la responsabilidad. Pero si hay un líder que nunca ha ejercido responsabilidad, que nunca ha tenido madurez, y de una vez lo montas tú a tener un cargo de poder y de riqueza, eso va a ser un desastre. Recuerden que para alcanzar el éxito se necesita preparación, se necesita disciplina, se necesita prudencia, se necesita experiencia. Así que si están creyendo que el éxito se logra de la noche a la mañana, están equivocados. Esas personas que creen que el éxito les va a llegar repentinamente, el que le llega el éxito repentinamente, sin preparación, sin prudencia, sin maduración, termina cometiendo un desastre. Por ahí escuché la noticia de una persona que se ganó una lotería, creo que fue en Australia. Se ganó una lotería de 3.8 millones de dólares y se dedicó entonces a las fiestas, compró una mansión. La persona trabajaba recogiendo basura y compró el baloto de allá y se ganó 3.8 millones de dólares. Y eran fiestas y eran parrandas. Y en cuestión de 10 años volvió otra vez a trabajar como basurero. Fue una historia real que leí. ¿Por qué? Porque cuando las personas reciben el éxito sin preparación, cuando las personas reciben el éxito sin disciplina, sin prudencia, no tienen la capacidad de sostener. Por eso el liderazgo bíblico nos enseña a valorar los procesos y a entender que es allí donde nosotros podemos ejercer los principios bíblicos de la preparación, de la prudencia, de la disciplina y de la responsabilidad. Y sabes, cuando la gente ejerce un liderazgo responsable,
no solo se beneficia ella misma, sino que se beneficia su entorno. Por eso es el ejemplo de un gobernante. Cada uno de nosotros tiene algo que gobernar, tiene algo que administrar. El que tiene una familia, que casi todos tenemos familia, tiene algo que aportar. Y si administra bien sus recursos, es una bendición. Estamos orando por cristianos que ejerzan el liderazgo sabio, responsable, que puedan tener para ellos y puedan tener para aportar, para construir. El liderazgo que Dios quiere que nosotros desarrollemos es un liderazgo fructífero, que no solamente se beneficia a la persona, sino que todo su entorno se beneficia. Y es allí donde hace la ilustración de qué triste es para un pueblo que un gobernante que no sea preparado gobierne y que solamente se ocupe en las fiestas, en las parrandas, en la egolatría. La mayoría de las personas comunes, cuando usted le dice, ¿qué hace si se gana un baloto? Ay, me compro una mansión, me voy a pasear, a parrandear, a beber, a comer. No piensan en construir, en producir, en ayudar. Realmente no tienen la preparación para eso. Imagínese usted un capitán de un barco que prefiere organizar la fiesta en el barco, que prefiere dar el show, que todos los que van en el barco se sientan felices y el exceso y la rumba y el alcohol, pero abandona su puesto de mando, deja de revisar la brújula, las cartas de navegación no las lee. Todos están en la fiesta celebrando. Su barco pronto estará a la deriva y sus pasajeros estarán corriendo un grave peligro porque no hay quien lleve el control. Por eso el liderazgo responsable y disciplinado es crucial para el bienestar de cualquier grupo social, ya sea una familia, una organización o una nación. La falta de disciplina y de responsabilidad pueden llevar al desorden y al fracaso. Un buen liderazgo prioriza el bienestar común y actúa con integridad. El cuarto y último punto es la diligencia. No es solamente tener, sino mantener. Es entender que el liderazgo es dinámico, es constante. Dice el versículo 8, por la pereza se hunde el techo y el ocio gotea la casa. Cuando las personas piensan, ya tengo, ya logré, todo lo que tú tengas y todo lo que tú alcanzas requiere mantenimiento, requiere diligencia. Piense usted en un jardinero que sembró las mejores plantas, organizó algo bien bonito, pero nunca lo podó, nunca podó más su jardín, nunca regó sus plantas. Al pasar el tiempo, usted ya no verá un hermoso jardín, lo que verá es unos matorrales salvajes llenos de maleza y de mala hierba. La diligencia en nuestras tareas diarias es esencial para mantener lo que hemos construido, ya sea en nuestras relaciones, en el trabajo o en la vida espiritual. La falta de diligencia lleva al deterioro. El cuidado constante y el esfuerzo sostenido son necesarios para preservar y prosperar. Así que necesitamos pedirle al Señor que nos dé siempre diligencia. Siempre hay algo por hacer. Y disfrutar de uno poder construir y de uno poder mantener. La vida es una constante construcción. Y cuando lo hemos logrado, es una constante mantenimiento. Por eso pidámosle al Señor poder nosotros tener estas características que nos habla Eclesiastés 10 del 10 al 20. La preparación, la prudencia en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, el liderazgo responsable, la diligencia
son fundamentos importantes para tener una vida sabia y efectiva. Ahora sí, como el martillo en las manos de una persona habilidosa, podemos nosotros poder construir con estas herramientas grandes e importantes construcciones. Y en la vida podemos nosotros evitar entonces las frustraciones y lograr el éxito. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña principios para nosotros vivir una vida ordenada. Tú nos enseñas unos principios en el cuidado de tu pueblo, Señor. Tú no solamente nos cuidas y nos proteges espiritualmente, sino que nos das las claves para nosotros poder construir. Danos, Señor, la capacidad de nosotros poder prepararnos. Danos la sabiduría para entender las cosas. Ayúdanos a discernir los tiempos, a aprender, a interesarnos por aquello que necesitamos aprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a afilar los talentos, a mejorar las capacidades. Quita de nosotros toda arrogancia, toda resistencia al cambio, al aprendizaje. Y ayúdanos, Señor, también a ser prudentes en lo que pensamos, en lo que decimos. Que nuestras palabras sean útiles para construir, para sanar, también para exhortar con amor, pero para animar y para alcanzar los propósitos. Te pido, Señor, que sea tu bendición con nosotros, dándonos bendición, Señor. Ayúdanos a ejercer un liderazgo responsable. Ayúdanos a ser diligentes para poder mantener todos los propósitos en el nombre de Jesús. Y yo quiero pedirte, iglesia, que en este momento tú pienses en las construcciones que están a tu alrededor. La construcción de tu familia, la construcción de la empresa, de los proyectos. Que pongas todos los planes que tienes y las responsabilidades en las manos del Señor. Y le pidas a Dios que haga la obra. Le pidas al Señor que te dirija. Pídele al Señor la capacidad de alcanzar ese liderazgo bíblico y que en el nombre de Jesús puedas construir, desarrollar y crecer con la dirección del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Adora al Señor allí donde estás, adora su presencia.